John Maynard Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidio y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el estado de bienestar o Estado benefactor, que provee y garantiza los derechos del salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo, se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza en la crisis del neoliberalismo. Keynes fue un brillante teórico, con un gran sentido práctico, y le tocó atravesar las grandes crisis del capitalismo de la primera mitad del siglo XX. Propuso soluciones concretas a los conflictos económicos de un capitalismo posguerra que estaba sumido en la depresión económica y la desocupación generalizada. Surgieron de la experiencia práctica de tres momentos claves del siglo XX. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial generaron enormes deudas a los países vencidos. Entre estos dos acontecimientos se produjo la caída de la Bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la Gran Depresión de los años 30. En esos momentos, Keynes propuso soluciones que se oponían radicalmente a la tradición liberal dominante durante 150 años. El liberal Adam Smith, considerado el fundador de la economía moderna, afirmaba que si se dejaba actuar libremente a los comerciantes, industriales y bancos, el mercado tendía a equilibrarse. Según el liberalismo, la producción de bienes y servicios y el mercado laboral se regulan por el libre juego de la oferta y la demanda sin necesidad de ninguna intervención. Habría una suerte de mano invisible en el mercado encargada de regular toda la economía sin intervención alguna de ningún otro factor. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la economía más grande del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y de los precios. La solución liberal entre el gran desempleo fue reducir los salarios. El gobierno británico además aumentó los impuestos y redujo las obras públicas. También eliminó los seguros de desempleo. La crisis no se detuvo. La moneda inglesa sufrió una devaluación del 26%. El desempleo en Gran Bretaña llegó al 22% y en Alemania y Estados Unidos fue mayor. Ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía, pero sus propuestas no fueron aceptadas por la ortodoxia liberal. Comienzo de los años 30, en el llamado Viernes Negro, la bolsa de Wall Street se desplomó. La consecuencia directa fueron 13 millones de desocupados. A este contexto asumió la presidencia de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. El nuevo presidente puso en práctica una serie de medidas propuestas por Keynes. Básicamente, el Estado debía intervenir para garantizar depósitos bancarios y crear un programa de desempleo. En esos años, Keynes dio a conocer su teoría para estimular la economía en épocas de crisis. Su pensamiento revolucionó las ideas vigentes y escandalizó a los economistas ortodoxos. Afirmaba que el libre juego entre oferta y demanda no produce por sí solo el pleno empleo. El Estado debería intervenir en las políticas económicas. La palanca para mover la economía es el presupuesto del Estado, o sea, lo que se llama política. Se plantea entonces que, si hay desempleo, los gobiernos están obligados a fomentar la creación de puestos de trabajo. Este argumento se opone a la teoría liberal, que sostiene que el mercado tiende a regularse por sí mismo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción, y la producción está determinada por la capacidad de compra de bienes y servicios.
Entonces, ¿en qué se diferencian de los liberales? Para Keynes no hay una fuerza automática que garantice el juego entre producción, consumo y empleo. Por eso, la creación de empleo implica fomentar el consumo. En Estados Unidos, el programa Roosevelt duplicó la producción industrial y en pocos años la economía creció en un 50%. Le siguieron tiempos muy buenos a la economía, pero a mediados de la década del 70, el aumento del precio del petróleo puso fin al ciclo del crecimiento y de baja inflación. Tras 25 años de relativa estabilidad económica y ante esta nueva crisis, las políticas de Keynes se mostraron ineficientes. Una nueva teoría comenzó a dominar el mapa de la política económica, el neoliberalismo. Su máximo gurú, Milton Friedman, retomó los preceptos de Adam Smith. Sostiene que un mercado limpio significa que todos los precios se nivelan por la oferta y la demanda. Como la inflación era alta, se propuso reducir la oferta de dinero, es decir, sacar dinero del mercado. Esto se logra por medio del pago de sueldos más bajos. En 1979, Margaret Thatcher y el Partido Conservador impulsaron las políticas neoliberales. En Inglaterra consideraron que la mejor forma de combatir el desempleo era con la llamada flexibilización laboral, es decir, leyes más blandas que permitieran bajar las indemnizaciones por despido y recortar los subsidios al desempleo. Friedman aseguraba que un poco de desempleo es beneficioso para la producción y la inversión. Así, las recetas neoliberales se expandieron por gran parte del mundo occidental con la premisa fundamental de achicar al máximo el Estado. Esto implicó suprimir los gastos que consideraban superflujos, como asistencia social, seguros de desempleo y subsidios. Con estas recetas, las manufacturas de Inglaterra bajaron un 10% y creció el desempleo. Las crisis neoliberales comenzaron en 1987 con el llamado Lunes Negro en Hong Kong. Después del derrumbe de las hipotecas en Estados Unidos en el 2008, la crisis se instaló en España, Portugal y Grecia. Un ejemplo cercano de la aplicación de las políticas keynesianas para reactivar una economía en crisis se dio en Argentina. El fin de la convertibilidad generó la crisis del 2001, consecuencia directa del neoliberalismo dominante en los años 90. En ese momento, la Argentina, seguido por otros gobiernos populares de la región, volvieron a Keynes. La idea principal fue reforzar la presencia del Estado para proteger a los sectores más vulnerables. Entre otras medidas, la asignación universal por hijo, la actualización automática de las jubilaciones, la incorporación de trabajadores informales al sistema previsional y las negociaciones salariales lograron una rápida recuperación económica y una reconstrucción del tejido social deteriorado por la economía liberal. Estas políticas lograron sostener y garantizar la demanda y salir de la depresión. A más de medio siglo de su muerte, en 1946, Keynes, el teórico del estado del bienestar. Cada vez que el capitalismo muestra sus fisuras, el nombre de Keynes aparece como la alternativa aliviadora. Gracias a su prédica, el capitalismo pudo mostrar su lado humano y la ciencia económica resolver los problemas del hombre de la calle.